Plática de albahaquita, de la mata te cogí, la mata quedó llorando, como yo lloré por ti. Urrutagua, urrute, mi niñito, duérmete. Pai, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué pasa con el sonido de las personas que mueren? Con sus voces, o sea, con sus voces pero dentro de tu memoria. ¿Cómo así? Sí, o sea, no sé si te ha pasado, pero yo desde un tiempo para acá me pregunto por qué razón olvidamos las voces de los seres queridos que fallecen. Como si no volverlas a escuchar fuera borrando silenciosamente el rastro que dejaron en nuestra memoria. Bueno, por lo menos a mí me pasó, y me parece muy loco, porque es una sensación demasiado irreal. Mi yo del pasado no habría creído si alguien le hubiera dicho que eventualmente iba a olvidar la voz de sus abuelos, y la recordaría solo cuando se encontrara con algún video viejo. Bueno, ahora que lo dices, creo que tienes razón. Yo perdí a mi tío en el 2019 y no había caído en cuenta de que no recuerdo su voz. Es que es más, ni siquiera sé cuándo pasó. ¿Cierto? Yo tampoco sé en qué momento dejé de tener esos recuerdos sonoros. El proceso de duelo es algo tan extraño, ¿no te parece? O sea, el cerebro responde de maneras muy peculiares y aparte nunca nadie sabe qué hacer cuando fallece un ser querido. Es como un huracán sin anuncio. Luego nada vuelve a ser igual. Solo aprendes a reconstruir tu vida alrededor de eso. Sí, sí entiendo lo que me dices. Es que cada duelo que atravesamos es algo distinto. Cada pérdida tiene una forma distinta de doler y de dejar vacíos. Pero también cada persona, familia y cultura tiene sus formas, pues, de abrazar ese vacío. Exacto. Digamos, yo perdí a mi abuela y abuelo maternos hace ya 4 años por el COVID. Fue demasiado abrupto. Estaba en una clase virtual. Apenas me enteré, fui al baño a orinar y regresé a la clase. Entré en un estado de shock y no pude reaccionar de ninguna forma. Poco a poco logré asimilarlo, aunque pues igual fue un proceso muy doloroso, sobre todo la muerte de mi abuela, porque no pude despedirme de ella, de mi abuelo sí. En todo este tiempo yo viví un vacío brutal, todas las personas de mi casa también, porque mi abuela era como el centro de nuestra familia, y cuando ella se fue, sentí que algo en nuestra estructura se quebró. Es que mira que a veces somos muy poco conscientes de que en nuestras familias, o al menos en Colombia, las mujeres más que madres son raíces, son las que mantienen los lazos y prácticamente las que abrigan el alma del hogar. Y cuando ellas se van, se siente como si siempre hubieses estado en un barco anclado en un muelle y de repente quedaras a la deriva. Las mujeres, mayormente las madres, han cargado con el peso de ser columna vertebral, pero en la intimidad. Son quienes tradicionalmente han velado por el bienestar de sus hijos, quienes han cuidado el orden de la casa y mantenido la unión entre todos los miembros de su familia. Básicamente, luchado por resolver las necesidades de todos. Exacto. Por eso perderlas sacude el ciclo normal de la vida. De pronto eso pasó con tu abuela. Aparte de ser muy amada por su esencia, tal vez para ustedes era una representación de fuerza y de resistencia. Yo soy Feichel García. Y yo soy Sara Salmerón. Y les damos la bienvenida a Arrullando Almas. Un recorrido a través del río Saija, donde el duelo es una manifestación de solidaridad y cultura. Y la cultura es un derecho. Cuando llega luna llena, cuando llega luna llena, hoy cuando llega luna llena, a veces siento nostalgia y me asomo por allá, de pronto sean los ancestros, vienen a saludar, de pronto sean los ancestros, vienen a saludar, de pronto sean los ancestros, vienen a saludar. Mira que en mi familia, que casi toda viene de Timbiquí, en el río Saija, el duelo se vive en comunidad. Porque cuando una persona se muere, no solo se va su cuerpo, también se va una historia, su voz, su energía, como en todas las familias. Pero la comunidad completa siente ese vacío, y aunque algunos no sean cercanos, reconocen el impacto de los otros y su importancia para la vida colectiva. Lo que estás diciendo me parece que fue
Es algo muy similar a lo que pasó con mi abuela, pero pues obviamente en contextos completamente opuestos. Ella se llamaba Marta Lucía Aragón, era trabajadora social y hacía parte del Club de Leones La Merced. Se dedicaba a realizar cuanto proyecto existiera en pro de la comunidad. Todos la adoraban por su personalidad llena de energía y de amor por compartir. Y cuando murió, no solamente lloramos nosotros, no solamente fue su familia o sus amigos cercanos. Todas aquellas personas por las que ella trabajó también experimentaron un vacío. Al día de hoy la siguen recordando y hablando de su legado. Sara, qué bonito que tu abuela haya compartido tanto amor en vida y que la sigan recordando por eso. Así son muchas mujeres en la tierra de mis ancestros. De verdad que a veces no nos damos cuenta de lo trascendental que es el rol de las madres, las tías, abuelas y hermanas. Sí, su esfuerzo pasa desapercibido fácilmente. Nos gustaría que al final de este episodio todos puedan comprender el duelo como una experiencia que no debe sentirse completamente personal y aislante. Dentro de mi familia y mi ancestralidad, vemos el duelo como una experiencia comunitaria, donde el dolor y el sufrimiento de uno se convierten en el de todos. Y nos acompañamos no solo por los que se quedan, sino también para velar por la paz y proteger el alma de aquellos que se van. De donde yo vengo, a ellas las despiden en comunidad. Bueno, no solo a las mujeres, sino a todos. Allá, al tener un estilo de vida tan rural, donde todos se conocen, se aprende a escuchar el llanto de un alma ajena como si fuese propio. Pues sí, ¿no? Despedir a una persona amada en comunidad debe ser más liviano para el corazón. Claro, también gracias a eso han aprendido a transformar el dolor por pérdidas en vida y consuelo. ¿Cómo así? ¿Cómo lo transforman? Con cantos, Sara, con arrullos y alabados. El dolor se transforma en canción y todos recibimos la responsabilidad de arropar la tristeza del otro entre voces que lo hagan sentir acompañado. Bueno, en los velorios usted se reúne a rezarle a los muertos, ¿ya? Sí. Pero después de que la persona se entierra, hay unas noches que son que uno las llama la novena, ¿ya? Entonces son 9 noches que uno se sigue reuniendo a rezar. Y finalmente a compartir esas historias. El día 9 es un día muy fuerte porque es el día que el alma se va, totalmente. Entonces queda ese vacío muy grande en los familiares y en los amigos. Queda eso muy triste. A la noche siguiente uno cambia la dinámica. Uno ya se reúne no a rezar, sino a contar historias. Y muchas historias tienen que ver con la persona que se murió. Y no contamos lo triste, sino todo lo alegre. Porque es que vamos a contar la vida de él. La muerte no, porque no la conocemos. Los arrullos son para dormir bebés. No son un canto de despedida. Nacen de las abuelas. Esas mujeres que se derriten de amor al escuchar el llanto de sus nietos. Y cantan los arrullos en respuesta a este. Y los alabados a nuestros difuntos, más que un canto de muerte, calman el alma de los que están llorando por dentro, que cantan de manera grupal, casi siempre siendo guiado por la persona más cercana al fallecido. Su propósito es guiar el camino del alma que se va y cuidar el corazón del que se queda, haciéndole saber que no está solo. Lo que estás diciendo suena muy bonito. Mira que yo he escuchado a personas de mi alrededor hablar sobre los arrullos y alabados, lo reconfortante y cercana que es esa tradición. Sin embargo, como mujer blanca, jamás podría entenderlo como tú, porque no lo he vivido y no soy ni seré parte de tu comunidad. Pero quisiera intentar comprender más. ¿Esos cantos de dónde vienen? De la resistencia, del dolor de la historia negra. La historia del negro es una historia fatal, ¿no? Es una historia fatal, es una historia de muchas desdichas, de mucho sufrimiento. Y una de las pedagogías que utilizaron ellos fue esa, de no dejarnos como víctimas, sino mostrarnos un mundo más bonito, un mundo mejor, donde nosotros sintiéramos ese deseo de vivir. Y todas nuestras costumbres están emanadas en eso, ¿ya?
El deber de nuestros ancestros era quitarle esa connotación negativa a nuestro pasado, y esto lo hacían a través de las historias y los cantos, con la única intención de enseñarnos a ver el mundo sin esa mirada de resentimiento que ellos alguna vez tuvieron. Y es increíble cómo ese legado sigue vivo, ¿no? No solamente en los cantos e historias, sino en el significado que le dan a la muerte y al dolor que ésta les provoca. Pero también me imagino que si el canto nace para transformar ese dolor, entonces debe cambiar dependiendo de a quién se le cante, ¿no? Obvio, es que no es lo mismo despedir a una madre o a un padre que a un niño. Cuando muere un niño no se hace un velorio común, no, es una ceremonia muy diferente y se le llama chigualo. Ya floreció mi guavito, hoy voy a sembrar mi guavo. Hoy día vamos a ver cómo se metía el niño. Esta noche vamos a ver cómo se zambolotea. Se cree que el alma de un niño es pura, pues no ha cometido pecados. Entonces, en vez de cantar con alaridos y dolor seco, se canta con alegría, se hacen rondas, incluso se juega y se baila. Todo esto porque a pesar de que el dolor sea inmenso, aún existe una reserva espiritual de que si Dios se lo llevó es porque ya cumplió su misión en esta tierra. Puede ser una creencia que reconforta muchísimo, sin embargo no deja de ser doloroso, sobre todo para las madres, ¿cierto? Claro, es que ella siente que cargan con una gran parte de la culpa. Que si no estaban ahí cuando pasó, que si estaban trabajando, que si el niño se enfermó y no pudieron hacer nada. Siento que las mujeres constantemente cargan con las consecuencias de estas situaciones, y aunque nadie las señala, de pronto ellas no se permiten perdonarse a sí mismas. La mujer sufre mucho más esas cosas. El duelo de un niño lo sufre más la mujer, porque ella finalmente se considera culpable de que él muera. Alguna cosa que hice, si el niño murió al nacer, que ella se descompensó durante su embarazo, que tal vez no se cuidó, o sea, vienen unas cantidades de culpas que esa mujer hay que trabajarla psicológicamente. Y muchas de ellas no tienen ese trato. Entonces es una mujer que se sufre mucho, la mujer sufre mucho. Allá en el Pacífico la mujer sufre mucho porque ella es culpable casi de todas las cosas que le pasen a los niños. La mujer es el núcleo de la vida. Desde muy pequeña he visto a todas las madres de mi familia ser fuertes e incluso mucho más que los hombres. No necesariamente en fuerza física, que siempre se discute, más bien en fortaleza mental, emocional y espiritual. A nosotras nos enseñan a servirles a todo el mundo, dejándonos desgastadas. Y ser madre es ser todo. Ser amor, desvelo, lágrimas, alegría, sacrificio. Significa cambiar la vida propia por entregar el corazón y las fuerzas, incluso cuando no las hay. Todo esto para que los hijos estén bien. Y por lo que he entendido, en tu comunidad esas madres y mujeres cuidan hasta quienes no pertenecen a su familia, porque allá no es necesario compartir sangre para ser familia. Y pues cuando esas personas a quienes cuidan deben partir de este mundo, el dolor y culpa probablemente se les mete en el cuerpo y penetra hasta el último hueso. Aparte, mira que me suena mucho lo que dijiste, que la mujer es el núcleo de la vida. Y es que creo que todos podemos coincidir en que esta descripción es global y no aplica únicamente a un contexto o a una cultura. En todo el mundo, la mujer es vista como la que sostiene, la que abraza, y aún en medio de ese amor tan grande, es la que más sufre. Exacto, Sara. Y lo más fuerte es que muchas veces lo hacen en silencio. Nos enseñan a ser fuertes y aguantar, y eso nos convierte en figuras de poder, claro, pero también nos aísla. Yo lo he visto. He visto a mujeres de mi familia seguir de pie después de lo impensable, y he entendido que el dolor no desaparece, solo lo guardan en el cuerpo, y viven con él, en la espalda y en los ojos, porque de todos esperan que fallen, menos de ellas. Justo por todo ese poder que llevamos en la espalda es que cuando una matriarca muere en mi comunidad, absolutamente todo el canto cambia. Pues claro, ¿no? El duelo se vuelve más largo, más intenso. No solamente despiden a una madre, despiden a una sabia, a la creadora y al pilar de la comunidad. El duelo de una mujer cuando muere es muy duro. No le da mucho pesar. Eso no termina nunca, te digo. Porque siempre que uno ve al niño o los niños, uno ahí está
está el recuerdo. Porque máximo cuando uno ve que la mamá era luchadora, como esas mujeres que murieron en las minas, que por andar barequeando ya se mata, ya, no, eso es muy duro. La fuerza de la mujer negra está en su capacidad de sostener, y cuando ella muere, nos toca a todos cargar con esa fuerza juntos. Es difícil aceptar que ella no esté presente, pero eventualmente se le canta, por su bien, por su descanso, por lo mucho que luchó y por el amor que repartió sin esperar absolutamente nada a cambio. Se canta por el legado de nuestros ancestros. Entonces cantar para ustedes lo es todo, ¿cierto? Es consuelo y desahogo en el duelo. No solo significa despedir el espíritu de los suyos, es sanar, reconstruir el vacío que provoca su ausencia, es celebrar su existencia, es resistir. Resistir ante todos los obstáculos que les ha puesto la sociedad. Cambiar el significado de la muerte, que a lo largo de la historia ha sido especialmente dolorosa para ustedes. Puede que inicialmente el duelo paralice, mas no tiene que ser una experiencia muda. Puede ser canto, puede ser historias, puede ser recuerdos. Eso que dices me hizo pensar en que cuando mis abuelos murieron, mi papá me dijo que realmente nadie muere, siempre y cuando exista alguien que lo recuerde. Exacto, tu papá tiene razón. Y para nosotros, nadie se va del todo mientras haya alguien que aún cante por su alma. Yo soy Feixiel García. Y yo soy Sara Salmerón. Y hemos llegado al final de nuestro recorrido por el río Saija, un río que canta y recuerda a los que alguna vez cantaron, y donde persiste el amor que ellos sembraron. Yo siempre termino diciendo, honra los sacrificios de tus antepasados y sé la respuesta de sus oraciones. Nosotros somos la respuesta de las oraciones de nuestros antepasados. Esto fue Arrullando Almas, una experiencia sonora traída a ustedes por la necesidad de darle voz a la resistencia que construye memoria. El guión, la narración, la edición y el diseño sonoro es de Sara Salmerón y Feixiel García. El diseño de ilustración a cargo de Sara Salmerón y la producción general de Feixiel García. Agradecemos a la Red de Cantadoras del Pacífico y a Teresa de Jesús por compartir sus historias, sus sonidos y sus saberes para la construcción de este episodio.